noches. Mi nombre es Gibran Alexander Cobo Medina y vengo a predicar sobre Mateo cuando Jesús lo convirtió de publicano a discípulo. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Al comenzar Jesús su ministerio de la Biblia, declara que llamó a sus primeros discípulos y posteriormente a los otros. El nombre de Mateo probablemente significa regalo de Dios. Posteriormente fue cambiado por Jesús como Leví, que significa aquel que une a los suyos, y el padre de Mateo fue Alfeo. Uno de los hermanos de Mateo fue Jacobo, o llamado Santiago, el menor. Mateo no fue pescador como los otros discípulos, fue un hombre culto, sabía leer y escribir en hebreo. Según la narración bíblica, Mateo se encontraba sentado en una mesa de impuestos. Había sido un día muy cansado para Mateo. Los labores habían terminado, los ruidos de las sillas con poca vista. Ese era el lugar que frecuentaba Mateo y que lo hacía enemigo de sus compatriotas. Mateo era diferente a los demás publicanos. En él se podía ver alguien que deseaba renunciar a la vida ruin y llena de mentira y robo. Hasta que un día llegó Jesús por ahí y que hacía en los bancos de tributos. Entró a comer. Qué gesto tan bello el de Mateo de invitar a comer a Jesús y sus discípulos. En el libro de Apocalipsis dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:20. En la Biblia hay otro personaje donde Jesús entra a su casa. Él se llamaba Zaqueo. ¿Te das cuenta que Jesús quiere entrar a tu vida? ¿Se lo permitirías? Los fariseos eran un grupo especial considerados como una secta de religión, que solo se dedicaban a seguir la ley de Moisés y los libros de profetas. El nombre fariseo en hebreo significa estar separados. Los fariseos odiaban por lo menos dos cosas: a los pecadores, enfermos, pobres, menesterosos y prostitutos, etc. Los publicanos, excesos de cobros en pago de impuestos. Un fariseo decía que solo Dios era único a quien era correcto pagar tributo. Los publicanos eran empleados que contrataba el Imperio Romano, que operaban de manera impune y sin ningún tipo de control. Eso daba propiedades hasta embarcaciones y grandes dimensiones. Entraron para juzgar y criticar a los fariseos. Cobran impuestos sobre el templo de manera injusta, al igual que los publicanos sobre la nación. ¿Te das cuenta? Cuídate de odiar ciertamente a las demás personas, porque puedes llegar a ser peor, o puedes llegar a ser como ella o peor. Se alejaron de él en contraste con la respuesta a Mateo. Los fariseos despreciaron la invitación de Jesús: tú no hagas lo mismo.
Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto, lo que pido, llamar a justos, sino a pecadores. En medio de un traje, una moda o algún otro oficio o profesión, siempre habrá alguien que necesite de Jesús. Dice, los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y por lo tanto no necesitan tener de un médico, mientras que se consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. ¿Cuál será la actitud a las cosas que Jesús mencione que estás haciendo mal? Jesús no dirá de manera pública en que estás mal o qué estás haciendo. Él no descubrirá. Para ridiculizarte, Él quiere que tú lo sigas. Te puedo preguntar algo esta noche. ¿A quién estás siguiendo tú? Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Sí, recuerda de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar. ¿Qué actitud tomarás? Las de un fariseo transgresor de la ley o un publicano arrepentido por su mal para proceder, y tú decides. Te invito para que adoptes una nueva postura como la de Mateo. Conviértete en un discípulo que Jesús hoy mismo oramos. Esto quiere decir que no nos podemos esconder de Dios, que no, que no nos podemos esconder de Dios. Él siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos. Y también dice que Él no está pidiendo perfectos, sino que está pidiendo pecadores para que lo sigan. Y también nos enseña que no debemos de criticar a las demás personas por cómo son, porque podemos llegar a ser iguales o peores. Ese ha sido todo mi tema por hoy.